Buenos días, ¿nos escuchan bien? Muy buenos días, sí la escuchamos. Buenos días, sí se escucha bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidas al taller número 5 dentro del ciclo de formación. A ver, voy a seguir aceptando personas que van ingresando. Dentro del ciclo de formación del programa de fortalecimiento de incubadoras y aceleradoras de la región SICA. En esta oportunidad vamos a tener un taller que a mí particularmente me interesa muchísimo, de incubadoras de empresas y perspectivas de género en los emprendimientos, a cargo de Shams Seloma y Carolina Costa. Shams es licenciada en Ciencias Políticas, es fundadora de la Incubadora Feminista y es ex coordinadora del Foro de Emprendedoras Mujeres del Gobierno de la Provincia de Córdoba y también miembro del Board WeStart. Y Caro es licenciada en Comercialización, es coordinadora institucional de Alaya Capital Partner, docente de emprendimiento en la Universidad del Siglo XXI y miembro del Board de WeStart. Así que les damos la bienvenida. Ahí están. Ahora le voy a dar la palabra a Michelle para que pueda dar unas palabras y ya continuamos con el taller, ¿les parece? Muchas gracias, Isabela, y bueno, gracias también a Carolina y a Shams. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio que bueno, con mucho esfuerzo y también con mucha dedicación hemos pensado. Como Sempromipe, el tema de género es también parte de nuestra agenda regional MIPYME, en el eje de empresarialidad femenina, desde el cual pues se busca digamos, impulsar y promover la autonomía, el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres. Entonces, digamos que desde la agenda de Sempromipe este tema es de vital importancia y qué más oportuno que Shamsi y Carolina nos cuenten también cómo podemos agregar valor al trabajo que hacemos, adoptando, digamos, o transversalizando este enfoque de igualdad de género en nuestras actividades. Así que, pues, sin más, a mí también me interesa muchísimo este tema. Creo que es algo de lo que siempre se puede aprender, nuevas perspectivas, nuevas herramientas. Así que, pues, sin demorar más, para que aprovechemos a full esta sesión, las dejo y bueno, les dejo con Shams y Carolina. Bienvenidas. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y hola a todos y a todas. Muchas gracias por sumarse. Si les parece, Shams, comparto pantalla para que vayamos rápidamente al contenido, así nos alcanza el tiempo. Dale, perfecto. Buenísimo. También les doy un cordial saludo a todos y todas las que se van sumando. Buenísimo. Ahí. Bueno, ya nos presentaron, así que vamos a pasar por acá. Vamos a pasar a lo interesante. Bien, perfecto. Volví atrás con respecto a los objetivos, un poco un breve repaso de lo que vamos a hacer hoy. Es un poco conocer la situación actual en la problemática de género. Solemos escuchar bastantes números, suele haber bastantes porcentajes. Es un tema que está siendo estudiado, es un tema que está en la agenda local de los países e internacional, digamos. Es uno de los objetivos sostenibles para el desarrollo del 2030 y por ende lo escuchamos frecuentemente, ¿no? Sin embargo, lo que también vamos a hacer es intentar distinguir ciertos conceptos claves dentro del género y la cuestión de género que nos va a permitir a nosotros después poder distinguir las acciones y tomar iniciativas acordes en los distintos procesos de nuestros centros de fortalecimiento emprendedor y reconocer la importancia que eso tiene para el ecosistema y para, como decía Michelle, digamos, alcanzar un empoderamiento económico y autosuficiencia económica de las mujeres. Ya lo decía Simone de Beauvoir, una frase, ¿no? Es como lo que siempre vemos que es la violencia de género es en realidad el último punto de una montaña de
y de un camino de violencias, y la primordial empieza por la económica. Entonces, para evitar el extremo, es necesario empezar a hablar desde las bases y tomar acciones allí. En ese sentido es que está bueno que empecemos a verlo. Próxima filmina. Sí. Bien. Bueno, a principios de este año, el Foro Económico Mundial se encuentra en Davos todos los años, aproximadamente en enero, y con respecto a la situación de género, sacaron unos números bastante importantes, en determinar que seguía habiendo brecha salarial, tenemos uno del 25%, que el 74% de las empresas no tienen titulares ni directorios, digamos, que todavía estamos muy relegadas de sectores de decisión económica, ¿no? Tenemos que entender que no solamente las mujeres tienen que llegar a las posiciones de autosuficiencia económica, sino también es necesario empezar a tomar decisiones participadas en las mesas. Y el mismo informe determinaba que para eliminar la brecha íbamos a tener que pasar otros 202 años. Ya hemos pasado muchos años anteriores también, digo, una de los grandes historiadores como Foucault determina que un poco la brecha de género, como la conocemos hoy, comienza con la industrialización, y eso comienza aproximadamente en 1700, 1800, entonces tenemos que seguir haciendo y tomando iniciativas en torno a realmente cerrar esa brecha. Paso a la siguiente. Esto es un estudio de este año, 2020, y estaba determinado en todos los países, y cuando vemos a nivel regional, en este caso decidí este gráfico que muestra 2005-2015, habría que revisar números actuales, pero en términos generales, en esa época la brecha seguía siendo de 20-25%, y hoy que estamos a 2020, la brecha sigue estando exactamente igual. ¿Qué es lo que sucede? ¿Que no se hacen iniciativas? No, hay un montón de iniciativas, ¿no? Cada vez vemos más iniciativas. Entonces, ¿qué es importante empezar a repensar para que esas iniciativas sean efectivas? Y ahí, a la siguiente filmina. Y en esto tiene que ver con empezar a concebir la diferencia entre lo que es la igualdad de género y la equidad de género. No es lo mismo dos corredores que tienen que llegar a los mismos 100 metros si uno de ellos tiene una mochila de 20 kilos. Ambos tienen que recorrer el mismo camino, la misma distancia, cuentan por ahí con ropa deportiva exactamente igual, han sido inscritos a la carrera de la misma manera, pero uno tiene un peso y el otro no. En ese sentido, la igualdad de género es sí situar en condiciones de igualdad de oportunidades para el acceso a la gente a un programa, a una selección. Aseguro que haya un tratamiento igual, pero tenemos un problema en generar la paridad desde la igualdad cuando pensamos que las personas con los distintos géneros no tienen los mismos recorridos para llegar a ese espacio. Entonces, está importante y empieza a pasar mucho en la agenda de género, que se empieza a hablar de equidad de género, entendiendo que es necesario hacer un tratamiento justo según las necesidades de cada grupo humano. Ahí, bueno, están esas dos imágenes, ¿no? Como la igualdad por ahí, a quien es más bajito o quien tiene algún problema no llega a estar en el mismo nivel que otra persona que cumple todas las condiciones, pese a que a ambos se les permite y está abierto a que tengan las mismas oportunidades. Pues bien, es necesario por ahí hacer esas diferencias que permiten democratizar los derechos. Siguiente filmina. En ese sentido, y un poco para entender
¿Cuál es la diferencia? Siempre, y acá pongo un ejemplo, siempre hablo con mi madre, hace mucho tiempo que venimos hablando, porque sabe que yo estoy como activo en lo que es la temática de género. Se generan como muchas confusiones, ¿no? Como, bueno, pero género femenino, género masculino, ¿qué determina eso? ¿Qué no lo determina? Y para eso, y sobre todo para empezar a pensar en programas o iniciativas que se genere un empoderamiento tanto a la mujer y diversidad, una cosa es el sexo biológico y es aquello con lo que nacemos, determinado por nuestros órganos reproductivos. Totalmente es el género, totalmente distinto es el género. Son todos aquellos comportamientos, acciones y estereotipos que nos son asignados y que en realidad la sociedad nos asigna cuando nosotros nacemos. Para esto, un ejemplo, en mi infancia, a mí siempre me decían que yo me encantaba correr y jugar a las escondidas y jugar con varones. De hecho, tenía 2 amigas mujeres y 5 amigos varones. Y mi mamá todo el tiempo me decía, vos no tenés que correr porque eso no es de señorita. Bueno, y como, ¿qué es el ser señorita? ¿No? Como, ¿qué implicaba a los 10 años ser señorita y no poder correr o jugar a las escondidas? Tiene que ver entonces con esas prácticas que se van generando y que obtenemos cuando nos culturizamos. Quiero decir, cuando ingresamos a la cultura a través del lenguaje. Por otro lado, tenemos lo que es la sexualidad. Hoy en día tenemos un sistema, en su mayoría, heteronormado, tiene que ver con las relaciones heterosexuales, pero la sexualidad se determina con quién cada persona quiere vivir su vida sexoamorosa, ¿no? Puede haber muchas sexualidades en el mundo. Y por último, la interseccionalidad. Y esto es algo bastante nuevo, que está bueno sumar a la mesa, porque no es lo mismo cuando trabajamos con, y supongo que a muchas de las incubadoras nos pasa, no es lo mismo cuando trabajamos con el empoderamiento en mujeres de una clase media o económica cuasi autosuficiente, a cuando trabajamos con mujeres rurales, a cuando trabajamos con mujeres negras. Hay ciertas otras dinámicas de poder que se entrecruzan en la cuestión de género y que también es necesario tomarlas en cuenta a la hora de hacer un programa para promover el emprendimiento. Siguiente. Perfecto. Acá tomo un ratito yo la posta. En sí, aparte de toda esta introducción que hizo Jams para más o menos contextualizarnos también en qué estamos hablando cuando hablamos de perspectiva de género y cuál es el contexto por el cual esto se transforma en algo importante y en algo relevante, creemos que las incubadoras de empresas, digamos, están en una posición muy, muy interesante para abordar la temática de género, porque son justamente organizaciones intermediarias entre los emprendimientos y todo el ecosistema. Entonces son actores que tienen el poder, si deciden tomar iniciativa para trabajar sobre las brechas de desigualdad, para trabajar sobre la perspectiva de género dentro de sus programas, para poder impactar en emprendedores y así también transformar el ecosistema en el cual forman parte. Entonces creemos que este tema, traerlo a la mesa, es súper importante, porque creemos que las incubadoras están en una situación de poder única para poder transformar los espacios y las regiones en las que viven. Para eso, como decíamos, podemos trabajar la cuestión de la perspectiva de género de una manera directa, o sea, por dentro de la organización, trabajando, digamos, en nuestra organización, en nuestros programas, fomentando entornos inclusivos, dentro de las incubadoras de empresas, creando acceso equitativo, como decía Jams, no igualitario, sino equitativo a nuestros programas de incubación, y podemos trabajar todo eso por dentro, y también podemos indirectamente, mientras estamos trabajando dentro de nuestras incubadoras, impactar en el ecosistema. No solamente siendo agentes de inspiración, como diciendo, bueno, miren lo que estamos haciendo nosotros, inspírense, sino también
a partir de todo este trabajo y este background que vamos generando, poder impactar tanto en la política pública como en la búsqueda de fondos de estos emprendimientos y poder ir transformando el ecosistema que también nutre a estos emprendimientos que nosotros trabajamos de manera interna. Dicho esto de por qué para nosotros es importante que las incubadoras o las aceleradoras de empresas o organizaciones intermedias se involucren en acortar estas brechas y en trabajar sobre el emprendimiento femenino, creemos que para ir ya directamente a la pregunta de siempre de, bueno, ¿qué podemos hacer para empezar a abordar un poco las estrategias y las problemáticas desde el punto de vista de las incubadoras y las aceleradoras? Nosotros les proponemos hoy 3 áreas de intervención, 3 áreas donde podemos, digamos, poner el foco, hacer un poco de zoom y ver cómo podemos trabajar cada una de estas áreas con la perspectiva de género, viendo qué diferentes opciones hay, que como siempre nunca son, siempre pueden surgir más y siempre podemos, la creatividad es infinita para poder aplicar esto, pero en sí son 3 áreas que le vamos a mostrar con Jams, que son cómo trabajar la perspectiva de género hacia adentro, hacia la organización, o sea, desde la cultura de la organización, su equipo, su board, en el caso de incubadoras que tengan un comité directivo. Después, en cuanto a los programas, o sea, todo lo que es de cara ya al emprendimiento, cómo trabajamos con emprendimientos y a su vez cómo nos vinculamos con el ecosistema emprendedor, cómo jugamos ese rol activo desde la perspectiva de género para afuera, con todo el ecosistema y todas las otras organizaciones que, digamos, rondan a nuestra incubadora de empresas. Nos vamos a centrar a partir de ahora en cada uno de estos 3 ejes y vamos a trabajar un poco y conversar sobre esto y después les vamos al último a dejar un espacio para preguntas. Así que si te parece, Jams, no sé si quieres agregar algo más, arrancamos. Dale, no. Vamos. No bueno, sé si por ahí hay preguntas hasta este momento. Bien, buenísimo, perfecto, un corte. Y también pueden utilizar el chat si quieren hacer preguntas, así que está ese espacio también. Por ahora creo que vamos bien. ¿No hay preguntas? ¿No preguntas? Continuamos. Continuamos entonces. Bien, vamos a lo que tiene que ver con la organización. Muchas veces puede suceder que incluso tengamos procesos, iniciativas o proyectos que tengan que ver con el impulso del emprendimiento femenino, el empoderamiento de las mujeres, la autosuficiencia económica y demás. Ahora, la cuestión de género es como bastante escurridiza. ¿Qué quiere decir con esto? Siempre suele colarse por algún lugar algo que no nos estamos dando cuenta, algo que tiene que ver con... y esto no es para negativizar, digamos, ni prejuiciar ni culpar a nadie. A mí se me pasan cuestiones de género, a Caro se le pasan cuestiones de género, a todos y todas las personas se nos pasan cuestiones de género. ¿Por qué? Porque así como vivimos en un mundo donde existen empresas que transacciones y existe comercio, digamos, también vivimos en un mundo donde hay un sistema de valores de género. Y nos situamos en un mundo occidental donde ese valor del sistema de género es hombre-mujer y de manera heteronormada. Si nos fuéramos a la India, tal vez 50 años atrás, el sistema de valores de género sería distinto. Pero en este caso estamos normalizados de esa manera. Entonces es como casi una verdad de perogrullo que actuemos sin darnos cuenta respecto a ciertas cosas que pueden tender a agrandar la brecha porque no somos conscientes simplemente. Y eso nos pasa, como dije recién, a todas las personas. Sin embargo, cuando empezamos a ser conscientes, lo primero que hay que empezar a hacer es preguntarnos, ¿no? Como preguntarnos qué es lo que sucede, qué es lo que no estamos viendo. Y ahí
preguntarnos en los tres espacios que dijimos de intervención con Caro es fundamental, pero hacia adentro de la organización, yo diría que es como primordial. Espero que concuerden conmigo en que un poco la organización y la institución debe dar coherencia en sus pasos, y en ese sentido lo mejor que podemos hacer es empezar por indagarnos qué pasa adentro. Respecto a analizar cómo viene la participación de género en la organización, lo primero que podemos hacer es ver la conformación. Es una de las cosas más fáciles, pero es la base, ¿no? La base de la conformación tiene que ver con si están todas las voces representadas en la toma de decisiones. El board es un área y un conjunto de personas sumamente importantes, porque son quienes no solamente deciden, sino quienes tienen la palabra autorizada para determinar una u otra decisión dentro de la institución, y es necesario preguntarse, si son todos hombres, ¿cómo puedo hacer para incluir mujeres? Y acá siempre nos ha pasado, bueno, a mí me pasó muchas veces, o ha pasado creo que a Caro, la respuesta es no suelo encontrar mujeres que tengan tal grado de conocimiento. O no suelo encontrar mujeres que conozcan que tengan esta trayectoria profesional. Y ahí es ponerse un poco creativos, ¿no? Pensar en procesos que puedan llegar a ser ad hoc, de no necesariamente dentro del board, sino algo por fuera del board que permita repensar el board ciertas tomas de decisiones. Es interesante empezar con la pregunta y después ir hacia las estrategias, pero la base siempre son las preguntas. Lo mismo sucede en el equipo, ¿no? En el equipo que conforma la organización, en cómo está compuesto, y no solamente participación mujer-hombre en todo el equipo, sino qué tareas cumple. No sé si habrán escuchado, pero tiro dos conceptos para que los puedan seguir indagando, que una son el techo de cristal, ¿no? Que las mujeres no llegamos hasta cierto punto en la organización, digamos, no logramos vencer la barrera de puestos altos, pero también están las paredes de cristal. ¿Qué pasa cuando siempre contratamos mujeres en las áreas de administración y no en las áreas de desarrollo IT? ¿O qué pasa cuando contratamos mujeres como asistentes, pero no así en el área de relaciones públicas? Esa también es otra pregunta importante a realizarse dentro de la organización, porque lo que va a permitir la participación general es que también podamos sacar a las mujeres de los lugares comunes y ponerlas en otros espacios. También con respecto al reclutamiento, ¿no? A esto de poder hacer como descripciones de trabajo bien específicas, que no tengan que requerir el género, que no tengan que velar respecto a la decisión de maternidad de esa persona o paternidad de esa persona, empezar a pensar en nuestros operadores y operadoras, independientemente de sus decisiones reproductivas, sumamente fundamental hacia dentro de la organización. Y esto, aunque uno puede decir, bueno, lo realizo porque ha sido un poco realizado, porque yo me considero alguien que está a favor de los derechos de las mujeres, entonces he empezado a tomar ciertas decisiones y se ha ido dando. Así como cada tanto y todos los años es una tarea sana reescribir la misión o revisar la estrategia de la institución con respecto a los emprendimientos, también es favorable poder escribir todos estos valores sobre la cultura de la organización y empezar a concebir la participación y la perspectiva de género dentro de ello.
Yams, acá hay una consulta que dice, ¿qué indicadores podríamos integrar en nuestras organizaciones para pasar de únicamente medir el porcentaje de la participación femenina a cambios significativos en los 3 niveles, organización, programas y ecosistema? Ahí voy. Bien, Siguiente lo adelantamos. Acá también preguntan si se recomienda trabajar con una política de cuotas, y Marlon tiene otra pregunta, pero seguimos avanzando y última después respondemos si les parece. Bueno, efectivamente, una política de cuotas es por donde empezamos, es lo que conocemos. ¿Es efectivo? Sí. O sea, y está bueno empezar por ese indicador. Y de vuelta, cada contexto y cada organización es distinta, entonces más que darles nosotras ciertos indicadores, es empezar por la pregunta, ¿dónde no estoy viendo mujeres? ¿En qué puestos no las estoy viendo? ¿Por qué no las estoy viendo? ¿Cuál es la situación que sucede? ¿Cómo es la historia de la organización respecto a esa participación? Si bien se puede dar indicadores no solo en términos de la participación y a los roles que conforman, también podemos ver cuántas veces toman la palabra, también podemos ver respecto a si hubo una situación de incomodidad o una situación de vuelta, violencia, abuso, ya esto es como el extremo, ¿no? Pero hubo alguna situación de incomodidad en el equipo, si es incómodo hablar de ciertos temas o preguntar ciertos temas. También eso es, en todo lo que es el género, digamos, es súper autoperceptivo y de hecho, por algo, en todos los países, absolutamente todos, las denuncias por violencia de género solamente las puede realizar la víctima, no las puede realizar otra persona. O como un homicidio que lo puede realizar otra persona. No, cuando es una situación de violencia de género solamente lo puede realizar la víctima. Y tiene que ver por qué, porque se respeta lo que es la autopercepción en ese sentido y la reacción. Entonces, esto es como irse. Empezar desde abrir el paraguas de preguntas es lo primordial. Sin embargo, para tirar un par, ver cómo está compuesto el board, hay cuotas, no solamente de participación de género, sino también respecto a trayectoria. ¿Cómo hacer las reuniones accesibles? ¿No? Generalmente no, hay muchas mujeres de nuestras organizaciones que son madres y que no solamente son madres, digamos, como las tareas de cuidado de las mujeres no se extiende a un hijo, sino que se extiende a toda la familia, porque es hacerse cargo de la casa, de los hijos, de la educación de los hijos, de la madre, del padre, de los suegros, ¿no? Tienes como esa responsabilidad, lo que se llama la responsabilidad afectiva. Entonces, ¿en qué horario es mejor para que ellas puedan estar o puedan, o digamos, le podamos facilitar algo para esa participación? Recuerden ahí en el concepto de equidad, ¿no? Porque no todos llegamos al mismo lugar porque no todos tenemos la misma mochila. Tareas administrativas rotativas. Ayer hablábamos de un ejemplo con Caro, o a mí me pasó, yo trabajé en otra incubadora de empresas y teníamos el mismo nivel de decisión con mi compañero, que ambos tomábamos las decisiones respecto a la incubadora y yo siempre tenía que hacer el calendar. O sea, yo siempre tenía que sentar las reuniones. Y siempre fue como, bueno, pero no me di cuenta, como es más fácil que la tarea administrativa la haga una mujer, o tenemos ese prejuicio de que se va a acordar, o que tenemos ese prejuicio de que como siempre están todas, se va a acordar. Digo, esto puede pasar como no puede pasar, les cuento lo que me pasó a mí, pero está bueno también empezar a pensar cómo esas tareas de administración donde somos en el mismo nivel pueden ser rotativas.
escuchar todas las voces, hacer un código de conducta. En el equipo, redactar trimestralmente un informe sobre género, sobre cómo se sintieron, sobre si hubo algún tipo de discriminación que hayan sentido, si se han hablado, si no se ha hablado, si hay espacios de comunicación segura. Generalmente los espacios de comunicación entre mujeres dentro del ámbito de trabajo pueden ser muy poderosos para sacar cosas a la luz que no han sido tratadas antes. Y por último, con respecto a la cultura, ¿no? ¿Qué valores tenemos y vamos incluyendo y vamos mejorando? ¿A dónde más estamos llevando la perspectiva de género? Empezamos tal vez por un programa externamente, la trajimos dentro de la organización, la vamos a llevar al board, la llevamos hacia nuestros aliados, entonces trabajamos solamente con aliados que tengan una participación 50 y 50 en su equipo, y después ya nos metemos un poco más adentro y pensamos en la equidad. Cómo hacernos consciente también tiene que ver con eso, ¿no? Cómo poder hablar de género en las organizaciones es un poco empezar a recapitular y problematizar dentro de la organización, y siempre lo que vuelvo a decir, como habilitar los espacios a la conversación con varones y mujeres sobre qué es lo que pasa, qué es lo que no nos estamos dando cuenta, qué es lo que molesta, qué es lo que podría funcionar mejor. Eso es un poco en términos de organización. Le paso la palabra a mi compañera Caro para las otras dos áreas. Bien, perfecto. Nos faltó, Jams, quizás también dentro de la organización se puede generar quizás para promover quizás todas estas estrategias que estaba comentando Jams, para evitar los sesgos de género, para, digamos, para incluir incluso la perspectiva de género. Hay organizaciones que es una buena práctica quizás tener un comité de género generado por personas quizás de diferentes jerarquías del equipo, puede incluirse personas del board, donde quizás se puedan, personas que estén involucradas con la temática y que puedan conversar estas cosas, que puedan verlas y que puedan plantear estrategias. Es una buena práctica y algunas organizaciones sí lo están haciendo. No sé, Jan, si tenés algún ejemplo o algo que quieras comentar acá. Bueno, hoy en día, si bien no es lo mismo, hay grandes empresas que sí lo tienen, por ejemplo, y tienen ciertas políticas. Apex América tiene una política de co-CEO, y dentro tiene una comisión de género que va revisando ciertas políticas. Y hay muchas agencias, digamos, y organizaciones gubernamentales que tal vez comienzan con una capacitación y una mesa de charla, debate, y después se va formulando el comité, ¿no? En esto está bueno como ir midiendo cuáles son las iniciativas y cómo es la participación tanto de hombres como mujeres en el espacio. Totalmente. Y que a su vez también un comité de género puede ayudar a transversalizar, digamos, la perspectiva de género en todas estas tres áreas que veníamos comentando. Y ahora vamos a lo que sería la segunda. Una parte para analizar, para transversalizar la perspectiva de género puede ser la organización para adentro, y otro también es nuestros programas de incubación o de aceleración. Como pueden ver, acá está el funnel de cómo se va ejecutando un programa con las distintas etapas, desde el reclutamiento, o sea, desde salir a buscar emprendimientos, hasta después quizás los soportes una vez que se finalizó ese programa. En todas estas etapas es bueno ponernos, como decía Jan, a hacernos preguntas y a ver digamos, ciertas prácticas que vamos usando y mirarlas con los lentes de género. Ponerlos los lentes de la perspectiva de género y ver cada una de estas etapas, a ver cuán accesibles son nuestros programas a, digamos, todos los géneros posibles. O sea, si realmente nuestros programas están siendo accesibles, están inspirando, están logrando captar la atención de diversos géneros. Para eso les trajimos como un funnel que representa cada una de las etapas para ver distintas
temas para tener en cuenta. Como por ejemplo, primera etapa cuando armamos un plan de incubación, es salir a buscar emprendimientos fundados por hombres o fundados por mujeres o por diversos géneros que quieran formar parte de nuestro programa de incubación. Esto es lo que le llamamos generar pipeline, o sea, buscar muchos emprendimientos para poder tener una masa crítica grande, para poder seleccionar cuáles son los emprendimientos que más se adaptan a nuestro programa de incubación. En esta etapa hay 4 cosas críticas que queríamos comentarles, puede haber muchas más, y puede también que ustedes indaguen por dentro de su programa, de su reclutamiento de emprendimientos, y pueden empezar a encontrar otras cosas. Nosotros les vamos a mostrar las 4 que normalmente son el talón de Aquiles para incluir, hacer accesibles a diversos géneros los programas de incubación. Un tema es en cuanto a la comunicación, que es como una de las primeras etapas del lanzamiento, digamos, de la convocatoria oficial de nuestro programa de incubación. En este caso, en las estrategias de marketing, es muy importante revisar el mensaje y los canales en los cuales vamos a lanzar esta campaña de marketing. En sí, en todos los años, por ejemplo, yo ya era 8 o 9 años que trabajo en el sector emprendedor, es muy común, siempre fueron todas las gráficas, digamos, los flyers, todas las comunicaciones de las convocatorias siempre han sido muy masculinizadas. De hecho, cuando buscamos quizás los iconos de un team o de un equipo, podemos ver directamente ya personas con la corbatita, digamos, con el estereotipo de un hombre, con las características comunes de un hombre. Y si vamos dentro de, como les comentó Isabela, yo soy licenciada en comercialización, y si vamos quizás a las teorías de marketing, lo que generan este tipo de comunicaciones es que no hay una identificación. Normalmente para yo sentir que un producto o que un servicio es para mí, yo debo sentirme identificada. Y como mujer puede ser que si siempre estoy viendo imágenes de hombres y a su vez un mensaje llamado convocatoria a emprendedores, puedo llegar a sentir o puede no llamarme atención y sentir que ese mensaje no está siendo para mí. De la misma manera que les propongo que si, por ejemplo, sumamos un flyer que decimos convocatoria emprendedores y ponemos una foto a lo mejor de un niño o de una niña de 10 años, posiblemente vamos a entender que esa convocatoria es para emprendimientos de niños, no para nosotros. Entonces no vamos a entrar a analizar o a ver o no nos va a llamar la atención. Entonces, como primer paso, analizar cómo son nuestras comunicaciones, ver cómo estamos llamando, cuáles son nuestros mensajes, cómo son esas imágenes que estamos incluyendo. Ya son accesibles a todos, incluso les podemos tener, por ejemplo, acá un comité también, un advisory board, podemos incluso juntar un grupo, por ejemplo, de emprendedoras que ya hayan pasado posiblemente por otras cortes, mostrarles nuestras piezas o buscar quizás organizaciones que trabajan con mujeres, que conozcan de la perspectiva de género, mostrarles nuestras piezas y preguntarles si son accesibles, si creen que van a sentirse identificadas distintas personas. De hecho, hay una organización, acá bueno, les pusimos unos casos específicos donde son realmente llaman la atención a hombres, pero no solamente hay que tener en cuenta esto, sino que hay una organización, una universidad en la ciudad de Córdoba, que es la Universidad del Siglo XXI, que empezó a ver un poco este tema de el marketing de emprendimientos, y se dio cuenta no solamente que debía hacer distintas piezas donde donde no se identificara género, o sea, donde no hubiera una foto de un hombre o una mujer, o donde hubiera fotos de mujeres, de hombres. De hecho hicieron el experimento de hacer convocatoria a emprendedoras con una foto de mujer, y convocatoria a emprendedores con una foto de hombre, y fueron notando cómo iba ascendiendo el número de aplicaciones de emprendimientos fundados por mujeres. Otra forma es también, en cuanto a las imágenes que usamos, también no caer en los estereotipos de las tareas comunes. Por ejemplo, normalmente cuando hablamos de una mujer emprendedora, solemos poner una mujer con ropa, en ciertos sectores donde comúnmente se asocia estereotipadamente a la mujer. Entonces, y a su vez, cuando se muestra una imagen de un hombre, generalmente puede ser con su computadora, en un ambiente un poco más tecnológico. Esas imágenes también identifican,
Por ejemplo, en este caso se quiso hacer una prueba al revés, mostrando una mujer en lo que estereotipadamente debería estar un hombre y mostrar un hombre en lo que estereotipadamente debería estar una mujer. Entonces, por ejemplo, si yo veo que a lo mejor estoy buscando emprendimientos de base tecnológica, cuidar mucho que si voy a poner una mujer, estemos buscando una mujer también en las tareas para que esa persona del otro lado se sienta identificada. Y ahí Sí, sumo perdón. algo muy chiquito. Generalmente en las bases de participación de emprendimiento, nosotros tenemos una gran base de participación de emprendedoras mujeres en todo lo que son industria alimenticia textil, y puede ser que algo de servicio, digamos, ¿no? Pero industria textil hay una gran participación de mujeres, y cuando vamos a industrias más dinámicas, incluso industrias de la economía del conocimiento, cada vez la participación de mujeres ralenta. Eso es lo que sucede en la base de los emprendimientos con los que nosotros trabajamos. Entonces, es tan importante hacer un marketing distinto como para empezar a generar participación y dinamismo en otras industrias que no son solo esas, que además son las que dan menos rentabilidad. O sea, como para esas industrias vos tenés que tener como mucha infraestructura, mucha inversión, y pasan muchísimos años, y son los emprendimientos que más se caen respecto a los otros que tienen mucha más rentabilidad. Entonces, vuelve a haber como un desequilibrio ahí. Totalmente. Otros quizás pequeños temas para tener en cuenta en el reclutamiento es que si estamos buscando emprendimientos fundados por mujeres, en esta generación de pipeline, quizás buscar asociarnos con organizaciones o con comunidades donde normalmente están las mujeres y se están tendiendo redes. Entonces comúnmente si por ejemplo nos acercamos a las comunidades de mujeres en tecnología, podemos a partir de ellas conocer, que nos recomienden emprendedoras que estén desarrollando, digamos, diversos proyectos, diversos emprendimientos. Entonces poder buscar asociaciones específicas de género, más allá de las asociaciones que ya tenemos como incubadora, con diversos, digamos, otros actores del ecosistema. Y a su vez es una buena práctica para generar este pipeline, es quizás poder ser explícitos en que nosotros estamos buscando emprendimientos de todos los géneros, o que estamos buscando emprendimientos de mujeres. ¿Por qué voy a esto de ser explícito? Comúnmente toda la comunicación y comúnmente el mundo emprendedor tuvo una impronta muy masculina. Entonces es normal que a veces las mujeres no se sientan llamadas. Entonces poder ser explícitos además de todas las brechas de género que impiden que las mujeres entren al ecosistema emprendedor, a su vez el poder ser explícitos en que estas convocatorias son también para todo tipo de géneros y estamos buscando un pipeline diverso, es una buena práctica. Y también otro tipo de cosas es obviamente evaluar, por ejemplo, nuestros formularios de aplicación, ver si son accesibles a todos los géneros, si hay sesgos de género en las preguntas de nuestros formularios, y revisarlos, y como dijimos antes, quizás podemos armar toda nuestra campaña de marketing y de aplicación, y por ejemplo, hacerla pasar por un filtro de este comité que les decía antes de género, y empezar a revisar si es accesible aplicar a nuestro programa. Hay un tema más en el cual puede ocurrir, quizás, y ha ocurrido en algunas ocasiones en programas de incubación, que a lo mejor encontremos que ciertos programas, que ciertos emprendimientos están quizás en un estadio anterior al estadio de nuestro programa de incubación. Entonces, a lo mejor estamos logrando un pipeline diverso, pero a lo mejor no todos pueden aplicar a los criterios que tiene mi programa de incubación. Entonces, en ese caso, también se puede ser proactivo y decir, bueno, podemos generar un preprograma para quizás trabajar algunos temas antes de nuestro programa de incubación, para quizás poder a esos emprendimientos que quizás están quedando afuera, poder prepararlos para entrar a nuestro programa de incubación y no dejarlos afuera. Próxima etapa, cuando vamos al momento de selección,
Y acá un poco algunas cosas que creo que se cruzan en todas las etapas, la idea de obviamente revisar los criterios de selección. Hay un estudio de WeGrow que menciona, más adelante lo voy a mostrar, que es para toda la parte de búsqueda de fondos, pero quizás menciona en estos espacios donde se empieza a evaluar emprendimientos fundados por mujeres y fundados por hombres, quizás las diversas preguntas que se hacen o los sesgos de géneros que empiezan a jugar cuando evalúo un emprendimiento fundado por una mujer que cuando evalúo un emprendimiento fundado por hombre. Por ejemplo, los inversionistas en un demo day donde pusieron un software de lingüística que medía, digamos, las preguntas hechas a cada fundador. A los fundadores hombres generalmente se les preguntaba por cuánto pensaban que podía crecer el emprendimiento, cuán escalable iba a ser, y a las mujeres le preguntaban sobre el punto de equilibrio, si lo iba a alcanzar. O sea, hay como distintos sesgos de género, por lo cual está bueno revisar nuestros criterios, y también normalmente es una práctica en muchas incubadoras que para seleccionar los emprendimientos se arme un comité entre diversas personas de la incubadora y posiblemente personas del board o del ecosistema, y ahí lo mismo que mencionábamos antes con Jams, asegurarnos que en ese board de selección pueda haber diversidad de género, puedan todas las voces ser escuchadas y podamos, digamos, tener diversidad en el comité para poder evaluar los diversos emprendimientos que vayan llegando. Pasamos a, no sé, Jan, si tenés algún comentario o pasamos al diseño del programa. Pasemos al diseño. Así ya vamos más rápido. En cuanto al diseño del programa, cosas a tener en cuenta que ya quizás mencionó Jams, locación y logística, poder que nuestros programas realmente sean accesibles. Hoy por hoy, todo lo que son las tareas domésticas siguen estando 100% a cargo de las tareas de cuidado a las mujeres. Entonces, lograr que quizás nuestros programas sean accesibles, y no solamente sean accesibles en horarios y en tiempo, sino en poder ser creativos y buscar otras alternativas, quizás de hacer, por ejemplo, algunas cosas asincrónicas o sincrónicas, y empezar a ser creativos para darle más accesibilidad a nuestros programas. También, si tenemos espacio de coworking, obviamente poder ver si podemos asegurar zonas de lactancia, de cuidados de niños. Y en cuanto al contenido del programa, es muy importante quizás poder, cuando tenemos quizás nuestros equipos de capacitadores, de mentores y de facilitadores, poder realmente también incluir dentro del contenido del programa, cuando se hable de ejemplos de casos de éxitos, que sean casos de éxitos diversos, que no solamente se muestre, digamos, un tipo de emprendedor o de emprendedora, y poder quizás incluir posibles temas que aborden a lo que son las brechas o las dificultades de las mujeres, de los géneros, para quizás, por ejemplo, recibir capital o diversas actividades. Por último, para ir terminando con esto, el tema más importante, la ejecución de los programas. Acá la ejecución de los programas normalmente está formado por personas, por gente que nosotros debemos tener nuestro equipo de mentores, capacitadores y facilitadores. Y acá es muy importante que nos aseguremos que, aparte de que sea diverso y de que esté representado y que haya facilitadoras y facilitadores, también está muy bueno utilizar, por ejemplo, un código de conducta, o sea, establecer un código de conducta de nuestro equipo de mentores y de mentoras, y también poder quizás hacer un entrenamiento previo al comienzo para quizás evitar lenguajes sexistas, comentarios estereotipados, que pongan incómodas a las personas. Creo que yo tengo un montón para mencionar ahora, pero no nos da el tiempo, de quizás de capacitaciones en las que formamos parte, donde se quieren hacer comentarios graciosos, muy estereotipados, que suelen dejar bastante incómoda a las mujeres. Entonces, quizás poder pensar en un código de conducta, en un entrenamiento en sesgo de género, en generar entornos de aprendizaje donde todos nos podamos sentir seguros y no se rían unos y otros no. Entonces creemos que esto es súper importante, trabajar con mentores y con capacitadores. Y por último, una práctica que les quiero dejar importante es quizás poder, no solamente llevar, si empezamos a trabajar esto, llevar métricas y poder ver
cómo, digamos, qué emprendimientos se fueron sumando, cuáles son los emprendimientos de mujeres, cómo fueron avanzando estos emprendimientos, también mapear cómo fueron creciendo en su equipo, en su comercialización, sus ventas, para poder ir teniendo un seguimiento y así conocer cómo son estos emprendimientos y ver cómo podemos ayudar o adaptar nuestro próximo programa de incubación a esas necesidades. Y por otro lado, si han pasado por nuestros programas de incubación, emprendedoras, poder mantenerlas en esta red de alumni y poder incorporarlas incluso a nuestro programa como soporte, como recruiters o como mentoras, y que puedan ir inspirando a que puedan entrar otras emprendedoras a nuestro programa. No sé si hay alguna duda hasta acá de todo lo que fue el programa de incubación. Ahí Katia dice que estaría genial si le pudieran compartir la información de esas capacitaciones sobre el código de conducta. Bien. Y ahí hay una pregunta también que habían hecho, o sea, un comentario que habían hecho que era: yo creo que la paridad de género en las organizaciones y en los centros de apoyo al emprendimiento será un proceso gradual que se irá allanando en la medida en que trabajemos en cambiar la cultura de las organizaciones, un poco lo que estaba hablando Shams también, de la cultura. Totalmente. Bueno, continuamos. Totalmente, y como último eje habíamos hablado del eje de la organización hacia adentro, de revisar nuestros programas en todas las etapas de nuestro funnel, y también, por último, quizás dejarles la inquietud de ver también cómo nosotros podemos trabajar, digamos, e impulsar el entorno en el cual formamos parte. O sea, normalmente, esto ya lo mencioné antes, la posibilidad de todas esas mentores y mentoras que nosotros vamos tomando del ecosistema para adentro, de esos empresarios o empresarias exitosas que vienen a dar charlas, cómo quizás podemos nosotros, si ya desde la incubadora fuimos generando buenas prácticas, quizás poder, digamos, extrapolar eso y poder generar realmente mentores y mentoras comprometidas y comprometidos con la perspectiva de género y comprometidos en realmente quizás conversar desde emprendimientos sin sesgos, sin estereotipos, y poder, digamos, realmente ser un poco más accesibles. Y otra parte, obviamente, es todo lo que es el acceso a fondos, que en sí es un tema para todos los emprendedores, pero bueno, trabajar un poco en el training quizás a inversores sobre la perspectiva de género, quizás también como incubadoras de empresa podemos poner un poco en jaque tanto a fondos de inversión, inversores ángeles, a plantear esto de, bueno, ¿qué está pasando con el emprendimiento femenino? Plantear la perspectiva de género e incluso ser un poco insistentes en esto de quizás acercarle nuestros emprendimientos. Y también ir acercándoles tanto a inversores como al sector público, empezar a medir, a hacer métricas y a poder acercárselas y a ser, digamos, propositivos en esto para, digamos, realmente poder impactar en bajar las brechas de género en la inversión de startups y también en las políticas públicas que se hacen desde gobiernos. Entonces creo que toda la información que nosotros vayamos haciendo como equipo y en nuestros programas, después podemos tomarlas y ser propositivos e impactar en todo el ecosistema. Y ahí también mostrar, digamos, cómo una propuesta de valor puede ser muy positiva. Digo, hay estudios que determinan que si cerramos la brecha, el PBI crece en un 50%, digamos, las ganancias crecen en un 50%, y también hay números que determinan que a nivel de seguro en el retorno de la inversión, los emprendimientos femeninos obtienen el retorno mucho más fácil que emprendimientos de hombres. No para hacer, digamos, como no, ahora tiene que ser femenino, no de hombres, digamos, ¿no? Pero en intentar cambiar el patrón, uno, en esto, digamos, todos también tenemos este mindset emprendedor de pensar en cuál es la propuesta de valor que voy a ofrecer y pensar en cómo la equidad de género y la participación de género es también una propuesta de valor a hacer en el ecosistema. Entiendo de enriquecer el ecosistema, enriquecer las cadenas de valor, porque pasa que
no solamente que hay poca participación, sino que a veces las instituciones emprendedoras se quedan cortos con llegar a emprendedoras mujeres. Y hay muchas emprendedoras mujeres que no ingresan al ecosistema porque no lo saben, porque no están atadas a esos canales o porque no descubrieron esos canales. Entonces, cómo empezar a abrir panorama es fundamental. Perfecto. Como ejemplo, solamente, sé que nos quedan pocos minutos, comentarles que acá tenemos 3 incubadoras que están aplicando tanto la perspectiva de género como esta quizás interseccionalidad que hablaba Shams al principio. Dejarles como casos de éxito para que puedan investigar y para que les puedan siempre poder ver otros casos, pueden servir como inspiración. Tenemos acá a Shams, que también es la fundadora de la incubadora feminista, que puede como responderles quizás preguntas o puede ayudarles en el armado en algunas cosas de sus programas. También, pero bueno, abrir el caso a preguntas y a lo que nos quieran comentar. Hay, Las dos. Sí, perdón, Sam. no, creo que se nos pasó una pregunta de Marlon Alexander, que dice cuáles son los factores principales que generan desigualdades de ingreso de acuerdo a la perspectiva de género en América Latina. Se funciona la visión del cuerpo de la mujer como instrumento de trabajo, como instrumento de poder o voluntad de deseo. Es re complejo, pero en realidad que la mujer sea un instrumento o de deseo está determinado también por el sistema de valores de género, digamos, ¿no? Como, de vuelta, nos podremos ir a otra cultura donde existen matriarcados. De hecho hay un pueblo en China donde existe un matriarcado y el instrumento de deseo es el hombre. Es distinto a lo que conocemos y percibimos nosotros hoy en día. Y en realidad tiene que ver con el rol que ha sido asignado en la normalización de una sociedad. Una normalización de una sociedad distribuye que hay ciertas casas residenciales y tenemos una plaza en el medio, que es la plaza del comercio, y entonces había, no sé, en la mayoría de los países de Latinoamérica y la ciudad de Latinoamérica teníamos el banco, el cabildo, la plaza y la catedral, y venían alrededor la parte comercial y después la zona residencial. De la misma forma se organiza y se ordena la vida de las personas, digamos, y se ordena con respecto a ciertos roles a cumplir en la sociedad, si es el rol de la casa, si es el rol de afuera, si es el rol de más allá. El problema de hoy en día es que nos insertamos, y las mujeres nos insertamos en un mundo económico, a tomar decisiones económicas, a pelear por la igualdad, pero no se hacen equitativas e iguales todas las tareas y trabajo de cuidado. Es como, se está peleando para hacer igual todo otro. Claro, pero ¿qué es lo que pasa con esa doble jornada laboral que las mujeres tienen en su día? Perfecto. Bueno, muchas gracias. No sé si quieren realizar consultas y también si puede ser que nos compartan el caso, los entregables. Ahí justo eso, el ejercicio del entregable para que puedan completar y para finalizar el ciclo. Así que las dejo ahí un ratito. Rita está preguntando de que todavía no está el material, ya hoy lo vamos a subir a la PPT y si las chicas también tienen documentación adicional para compartir, la vamos a subir también. Tal cual. Ahí, perfecto. Sí. ¿Querés que entre el entregable o lo...? Contalo. Bien, lo cuento. Lo vamos a contar. Perfecto, se los muestro, perdón. Se los cuento desde acá. El entregable consta de un autodiagnóstico, es un Excel donde ustedes pueden entrar con ciertas preguntas y pueden entrar a diagnosticar quizás cómo están hoy en cuanto a los ejes más principales que hablamos hoy, para diagnosticar cómo están trabajando la perspectiva de género. La idea es que sea una herramienta de poder para ustedes, o sea, puedan evaluar cómo están hoy y puedan empezar a quizás
tomar las herramientas que les fuimos dando a partir de esta capacitación y en base a ese diagnóstico decir, bueno, qué cosas podemos ir haciendo y juntando con lo que fuimos viendo hoy. Es un poco el ejercicio, se los voy a mostrar a continuación, si me deja acá. Es un Excel donde ustedes pueden ir evaluándose, no me anda internet, perfecto. Donde pueden ir evaluando y pueden ir marcando respecto a diferentes cosas para evaluar en sí cómo están hoy por hoy en la perspectiva de género en sus programas de incubación y en su organización. No sé, Jan, si querés sumar algo más. No, repasando un poco lo mismo de antes, esto es un panorama general y de acá tienen que extraerse más preguntas que soluciones. Es un poco el sentido de empezar a trabajar con género, es como entender que cada espacio y cada uno de sus centros, así como cada uno de sus regiones y sus países, tiene sus propias particularidades. Entonces, es muy difícil extrapolar en lo que es la equidad de género soluciones de un lado para el otro que se puedan aplicar de la misma manera. Porque es una problemática social y como todas las problemáticas sociales, y acá se viene más mi lado politóloga, todas las problemáticas sociales tienen sus características y sus regionalidades. Entonces, en ese sentido, es más preguntarse qué es lo que vemos y qué es lo que podemos mejorar, y esto sería un mapa para eso. Perfecto. Bueno, ahí están haciendo algunas consultas respecto a los entregables. Habíamos establecido la fecha para la presentación el día 16 de noviembre. Recuerden que tienen que presentar al menos 4 de los 5 ejercicios que se pidieron en los distintos talleres. Y si tienen consultas adicionales, nos pueden escribir también. Ahí yo dejé mi correo. Estamos en contacto con Jams y Caro también por cualquier duda adicional respecto al taller. Y por último, en el repositorio está todo el documento de los entregables. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar, a Jams y a Caro, que ha sido un gusto tenerlas con nosotros y el taller. Y no sé si quieren realizar alguna consulta adicional, no sé si estamos con mucho tiempo ya, pero bueno, muchísimas gracias a ambas. Gracias a ustedes, un placer compartir esta hora. Espero que les haya sido de utilidad. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio y espero que les sirva. Perfecto. Michelle, ahí está. No, igual, muchas gracias. Como les comentaba al inicio, un tema que es súper importante y que seguramente queda para mucho más. En este espacio hemos querido tratar algunos temas puntuales para que puedan adaptar, digamos, en su trabajo diario, en su quehacer diario, y que sin duda han sido pues consejos y herramientas súper útiles. Con este taller cerramos, ¿verdad? El ciclo de 5 talleres, pero vamos a seguir en contacto con ustedes. Vamos a estar haciéndoles llegar pues alguna información adicional sobre actividades que también tenemos preparadas para un poco dar seguimiento a este ciclo, y algunos de ustedes que también han sido parte de la encuesta y la entrevista con sus programas. Entonces, nada más que agradecerles, estamos en contacto, por ahí vamos a estar escribiéndoles, ¿no? y dando seguimiento con ustedes para poder ir un poco dándoles noticias sobre lo que viene, ¿no? Entonces, nada más eso, muchas gracias, y también, pues, tanto Isabela como yo estamos a la orden por cualquier comentario, consulta que tengan, y pues nada más agradecerles por haber acompañado este ciclo de formación que sin duda ha sido de mucho valor y de mucho aporte para todos, ¿no? Y para todas. Así que gracias. No sé, Isabela, si tú tienes algún comentario adicional, si no, pues sí, nos despedimos. A eso, con lo que dijiste, Michelle, seguramente la próxima semana les va a estar llegando una segunda parte de la encuesta, como para que lo tengan en cuenta. Yo igualmente todas las comunicaciones las seguimos a través de correo, y con eso ya estamos. Muchas gracias, y gracias a todos y a Sempromipe, y
Incubadoras Late en este momento también por participar y las chicas. Así que nos Sí, despedimos. sí, sí. Muchas gracias y que tengan un buen día. Estamos en contacto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.